La época griega fue una etapa donde el principal dominio de las cosas se referían a creencias y observaciones rituales de los antiguos griegos, cuya civilización se fue configurando hacia el año 2000 a.C. Consiste principalmente en un cuerpo de diversas historias y leyendas sobre una gran variedad de dioses. La mitología griega se desarrolló plenamente alrededor del año 700 a.C. Por esa fecha aparecieron tres colecciones clásicas de mitos: la Teogonía del poeta Hesíodo y la Ilíada y la Odisea del poeta Homero. La mitología griega tiene varios rasgos distintivos. Los dioses griegos se parecen exteriormente a los seres humanos y revelan también sentimientos humanos, a diferencia de otras religiones antiguas como el hinduismo o el judaísmo. La mitología griega no incluye revelaciones especiales o enseñanzas espirituales. Prácticas y creencias también varían ampliamente, sin una estructura formal. La literatura de los pueblos de habla griega, desde finales del segundo milenio antes de Cristo hasta la actualidad, se desarrolló como expresión nacional con escasa influencia exterior hasta el periodo helenístico, y tuvo un efecto formativo en toda la literatura europea posterior. Existieron tres periodos: el periodo primitivo, el periodo ático y el periodo helenístico. Los escritores del periodo primitivo de la literatura griega son casi en su totalidad textos en verso. Detalles sobre la métrica y otros elementos de la estructura del verso. Se desarrolló la poesía épica y la poesía lírica. En el periodo ático, el drama se desarrolló en Atenas durante el siglo VI a.C. En su forma primitiva, consistió en un coro de hombres que cantaban y bailaban ondas corales. Más tarde se añadió un actor que dialogaba con el coro. En la tragedia, tal y como hoy se la conoce, se cree que fue creada en el siglo VI a.C. por el poeta ateniense Esquilo, que introdujo el papel de un segundo actor, aparte del coro. En la comedia, uno de los más grandes poetas cómicos fue Aristófanes, cuya primera comedia, Daitaleis, hoy perdida, data del 427 a.C. Empleando la sátira dramática, ridiculizó a Eurípides en las ranas y a Sócrates en las nubes. Estas obras representan la antigua comedia de la literatura griega. En la historia, el primer historiador griego, Heródoto, escribió una crónica de las guerras persas en dialecto jónico. Su principal obra, Historias, es apreciada por su rica información sobre la Grecia antigua, así como por su estilo subjetivo. En la oratoria, la prosa ática alcanzó su máxima expresión en las obras de los oradores atenienses. Antifón, profesor de retórica, es uno de los primeros cuyas obras se conservan. El orador Lisias empleó un estilo sencillo y directo, desprovisto de recursos retóricos. En la filosofía, los dos principales escritores de filosofía del periodo ático fueron Platón y Aristóteles. Platón desarrolló ciertos aspectos de la filosofía de Sócrates y expresó, en forma de diálogos escritos, el pensamiento filósofo que más tarde se denominaría idealismo. Finalmente, el último periodo de la época griega fue denominado el periodo helenístico, que se desarrolló tras la conquista de Alejandro III el Magno en el siglo IV a.C. La cultura griega se expandió por un amplio imperio. La más destacada entre las muchas escuelas de literatura que se crearon
y la mayor biblioteca de la antigüedad se localizaron en la ciudad de Alejandría. En este periodo se desarrollaron principalmente la poesía y la prosa. En la poesía, una de las más admirables poéticas alejandrinas pertenece a Calímaco, director de una escuela en Alejandría y su principal bibliotecario. Calímaco está acreditado como autor de más de 800 volúmenes, cada uno de ellos con muchas obras de las que se conservan solo 6 himnos, 64 epigramas y unas pocas elegías, además de otros poemas. Junto con sus seguidores, perfeccionó el empleo del epilio, un poema corto en hexámetros con temas épicos narrativos. En la prosa, posiblemente la obra más importante del período helenístico, fue realizada por sabios, científicos y eruditos, en particular por el médico Herófilo y el matemático, astrónomo y geógrafo Erastótenes, que midió la circunferencia de la Tierra. En conclusión, nosotros entendemos por época griega a una civilización extensa y de gran riqueza espiritual, que conllevó a mucha evolución científica y principalmente en el campo de las bellas artes. En lo particular, yo le doy un interés preferencial a la mitología griega, ya que está llena de interesantes criaturas e historias que mantienen al espectador atrapado por el interés sobre estas leyendas.